Pelé, el rey del fútbol, construyó un legado intocable dentro y fuera de la cancha, pero detrás de su impecable sonrisa y los trofeos que levantó, se ocultan sombras que pocos se atreven a mencionar. Escándalos, rumores, acusaciones y un hijo que carga con el peso de su apellido. Ahora, cuando muchos creen que la historia de Pelé está escrita, su propio hijo rompe el silencio y habla. ¿Qué tiene para decir? ¿Se revelarán verdades incómodas sobre la leyenda brasileña? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. Antes de continuar, cuéntenos en los comentarios, ¿qué opinan sobre la afirmación de que Pelé fue el mejor jugador de la historia? Los leemos. Sí. ¿Qué diferencia Pelé? No. Cuando se habla de fútbol, aquellos que hemos tenido la suerte de jugar contra él y haberlo visto jugar, a Pelé hay que separarlo después. Después puede hablar de los demás. Ahora sí, comencemos. Para iniciar se le preguntó por aquella noche en que su padre ingresó al hospital, pero él comenzó hablando de su infancia, de los recuerdos con su padre, de cómo el fútbol estaba en su sangre desde siempre. Intentamos llevarlo de vuelta y nada se perdió por un momento, como si aún no estuviera listo para revivirlo. Mi padre siempre fue fuerte, nos dijo de pronto, esquivando la pregunta. Luego, sin que lo mencionáramos, habló de cómo a Pelé le gustaba sonreír, de cómo mantenía su imagen impecable hasta el final. Siempre quería que lo vieran bien, por eso sus redes seguían activas, agregó, como si estuviera respondiendo a un rumor que nadie había mencionado aún. Yo todavía recuerdo esa noche como si fuera ayer. El martes 29 de noviembre de 2022, mi padre ingresó al hospital Albert Einstein en Sao Paulo. No era una visita programada, no era algo que esperábamos, pero su esposa, Marcia, notó que su cuerpo estaba hinchado, algo no andaba bien. Lo llevamos de inmediato y ahí comenzó la pesadilla. Insuficiencia cardíaca descompensada, problemas respiratorios por COVID, confusión mental. Los médicos hasta mencionaron una posible encefalopatía hepática. Todo el mundo se preguntaba qué pasaba con Pelé, pero la verdad es que ni nosotros sabíamos cómo iba a terminar todo esto. Su diagnóstico era cada vez más complicado. La quimioterapia contra el cáncer de colon no funcionaba como esperábamos. Los tumores seguían avanzando. A pesar de eso, él nunca dejó de sonreír, al menos en público. Publicaba mensajes llenos de gratitud, recordaba su infancia, sus inicios. Pero entre nosotros, entre la familia, sabíamos que no era el mismo. Se rumoraba que alguien más manejaba sus redes, que su imagen seguía activa para no alarmar a sus seguidores, y quizás eso no estaba tan lejos de la verdad. Desde Qatar, mi hermana intentaba calmar a la gente, decía que todo estaba bien, pero no era así. En ese momento, nadie quería aceptar que la leyenda más grande de Brasil estaba perdiendo su última batalla. Porque mi padre no solo fue un jugador, él fue un símbolo, un ícono, casi un dios para muchos. Y para entender por qué su despedida fue como la de un ser celestial, hay que volver al inicio de su historia, cuando Edson Arantes do Nascimento, el niño que nadie llamaba por su nombre real, empezó a escribir su destino con un balón en los pies. Yo siempre lo conocí como Dico. Así se presentaba ante todos, con una sonrisa, como si ese fuera su verdadero nombre. Pero un día, en la escuela, todo cambió. No fue algo que él eligiera, al contrario, fue una burla. Mis abuelos me contaron que algunos niños creyeron que se parecía a un arquero llamado Vilé, pero mi padre, siendo un niño, no podía pronunciarlo bien. Y así, entre risas y burlas, aquel cualquiera que se atreviera a llamarlo así. Pero la vida es curiosa, cuanto más intentas escapar de algo, más se aferra a ti. Y así, sin darse cuenta, un día dejó de resistirse. Aquello que odiaba se convirtió en la identidad de una leyenda. Muchos años después, pero su historia, sin duda, lo fue. Porque de haber seguido otro camino, el mundo jamás habría. Quería ser piloto, lo decía con seguridad. Pero una tragedia lo cambió todo. Entendió que ese no era su destino. Mi abuelo nunca lo presionó, pero le bastó con ser su ejemplo. Jugaba con él, le enseñaba, lo hacía soñar. Y ahora servía. Él trabajaba para ayudar en casa. Lavaba zapatos, hacía recados, cualquier cosa para que nunca faltara comida en la mesa. Aprendió desde pequeño lo que era luchar por lo que quería. Pero el talento no siempre es suficiente. Tocó muchas puertas y muchas veces le dijeron que no. Pudo haberse rendido, pudo haber aceptado que tal vez el fútbol no era para él, pero mi abuelo siempre le decía que su momento llegaría. Y cuando finalmente llegó, él estaba listo. Fichó con el Santos en 1956. Tenía solo 15 años, pero lo que vendría después, lo cambiaría todo.
Mi padre siempre decía que el Santos era su segundo hogar. Desde el primer día en el club, desplegó todas las habilidades que había perfeccionado desde niño. Su presencia en la cancha imponía respeto, tenía una increíble capacidad para anticipar los movimientos de sus rivales y una precisión impecable, una leyenda, 10 campeonatos paulistas, 2 Copas Libertadores y 2 Copas Intercontinentales. Pero su verdadera consagración llegó cuando vistió la camiseta de Brasil. En 1958, con solo 17 años, fue convocado al Mundial de Suecia. No estaba previsto que jugara desde el inicio, pero cuando le dieron la oportunidad, no la desaprovechó. Fue entonces cuando el mundo entero descubrió su magia. Sus goles llevaron a Brasil a ganar su primera Copa del Mundo y así comenzó la era dorada de la selección. Apenas estaba entrando en la adultez y ya todos lo llamaban "O Rey". En 1961, la prensa francesa le dio ese título y nunca más se lo quitaron. Luego vinieron los mundiales del 62 y 70, donde volvió a levantar la copa y dejó claro que su reinado era absoluto. Más de 1000 goles oficiales, una carrera impresionante y un estilo de juego que cambió para siempre la historia del fútbol. Cuando anunció su retiro en 1974, nadie quería creerlo. Pero mi padre nunca dejaba de sorprender. Un año después, decidió regresar, esta vez con el Cosmos de Nueva York, un equipo que buscaba popularizar el fútbol en Estados Unidos. Se convirtió en una estrella global y su impacto fue tan grande que, al terminar los partidos, los rivales hacían fila para intercambiar camisetas con él. La demanda era tanta que el club tuvo que proporcionarle decenas de camisetas extra. A lo largo de su vida, mi padre no solo fue protagonista en el fútbol, también lo fue en cada faceta de su vida. Sin embargo, incluso él no pudo escapar de los escándalos. En 2014, uno de los momentos más difíciles para nuestra familia se hizo público. Uno de mis hermanos fue condenado por tráfico de drogas. Fue un golpe devastador para mi padre, pero, como siempre, su fortaleza brilló más allá de cualquier adversidad. Ningún escándalo logró opacar la imagen de la leyenda que él había construido. Su legado seguía siendo intocable, y su presencia en eventos honoríficos seguía reafirmando su estatus como un ícono mundial. Pero mi padre nunca se conformó solo con ser una estrella en la cancha. Quería dejar claro que su impacto iba mucho más allá del fútbol. Con la fama global que lo acompañaba, no solo se dedicó al deporte, se lanzó al mundo del entretenimiento con una pasión inquebrantable. Fue actor, productor y guionista. Incluso compuso la banda sonora de una película biográfica sobre su vida. En 1969, grabó un disco con la increíble Elis Regina y también protagonizó una serie de ciencia ficción en la que extraterrestres advertían a la humanidad sobre su destino. Mi padre exploró diferentes géneros en el cine, desde comedias hasta dramas con mensajes sociales. Pero el punto más alto de su carrera cinematográfica llegó con Escape a la Victoria en 1981, donde compartió pantalla con Sylvester Stallone, interpretando a un prisionero que jugaba fútbol contra los nazis en un campo de concentración. Aunque no fue un éxito como lo fue en el fútbol, su incursión en el cine sigue siendo recordada por su valentía de hacer algo tan distinto. Más allá de su faceta artística, también marcó una huella imborrable en la política deportiva. En 1995, fue nombrado ministro de Deportes de Brasil. Ahí promovió la famosa Ley Pelé, una reforma que mejoró las condiciones. Su influencia no solo estuvo en la cancha, sino también en las decisiones que cambiaron el fútbol para siempre. Mi papá vivió una vida personal bastante agitada, llena de momentos difíciles, pero también de amor, pasión y mucha controversia. Se casó por primera vez en 1966 con Rosemary Cholby, pero el matrimonio terminó en 1978 debido a su constante ausencia. De esa relación nacimos nosotros, sus 4 hijos, Kelly, Cristina, Joshua, Jennifer y yo, Edino. Pero, a pesar de su éxito en el fútbol, su vida amorosa no estuvo exenta de complicaciones. En 1968, mientras aún estaba casado con mi mamá, tuvo una hija con una mujer llamada Daniela, Flavia, y unos años antes, en 1964, también tuvo a Sandra Regina Machado, una niña nacida de su relación con nuestra empleada doméstica, Anicia Machado. Sandra pasó años luchando por el reconocimiento legal de mi papá. No fue sino hasta 1991, después de una prueba de ADN, que se confirmó que él era su padre, pero la relación nunca llegó a ser cercana. Sandra falleció en 2006, y aunque mi papá le envió flores tras su muerte, no asistió al velorio. Fue algo muy difícil de entender. Papá comenzó una relación con Susa Menegel, que en ese entonces solo tenía 18 años.
Tuvieron una historia de amor, pero también estuvo marcada por las infidelidades de él. En una entrevista de 2020, Susa compartió que él justificaba sus engaños diciendo que todas las mujeres querían estar con él. Yo creo que llegó un momento en el que ella ya no pudo soportar más, porque en sus propias palabras, cuando el amor se acaba, no hay nada más que decir. Finalmente, a los 23 años, Susa decidió poner fin a la relación, cansada de sus engaños. Años después, cuando papá escribió un libro en el que mencionaba a las mujeres con las que le fue infiel, comentó que su relación con Susa fue solo una amistad colorida, algo que ella nunca supo. Fue doloroso, aunque al final ella también siguió su camino, y ambos se distanciaron. En 1994, mi papá volvió a casarse, esta vez con Asidia Lemos, y tuvieron a los gemelos Joshua y Celeste. Su relación duró 14 años, hasta que apareció Marcia Aoki, una empresaria japonesa 25 años más joven que él. Marcia fue su última esposa y estuvo a su lado hasta el final. Mi papá también fue relacionado con algunas figuras del mundo de la belleza, como Daisy Nunes de Souza, Miss Brasil 1986, y Flavia Cavalcanti, Miss Brasil 1989. A lo largo de su vida, se le reconocieron 8 hijos en total, 4 con mi mamá, 2 con Asidia y otros 2 fuera del matrimonio. Uno de ellos fue Sandra Regina Machado, cuya paternidad no se reconoció oficialmente hasta que un juez lo ordenó. Pero más allá de su vida personal, algo que siempre estuvo presente fue su eterna rivalidad con Diego Maradona. Al principio, hubo respeto mutuo, pero con el tiempo, esa admiración se transformó en rivalidad. Cuando Maradona comenzó a destacar en Argentina, muchos comenzaron a decir que él era el nuevo Pelé. Mi papá siempre respondió con humildad, diciendo que no le molestaba la comparación, al contrario, lo consideraba un honor. Recuerdo cómo se conocieron por primera vez en Río de Janeiro cuando Diego solo tenía 19 años. Aunque los dos compartieron momentos intensos, las comparaciones con el tiempo desgastaron su relación y el fútbol se convirtió en un campo donde las rivalidades, más que las amistades, fueron las protagonistas. Pero Pelé nos hace un poco de mala onda con los brazucas, ¿no? Pero sí, Pelé es un esclavo. Le vendió el corazón a la FIFA. Y después, cuando la FIFA lo patea, se quiere amigar con nosotros los jugadores. Pero anda, no hay negro que no destiña, chabón. Con perdón de los negros. ¿Sabes por qué digo todo esto yo? Porque él viene a mi país y me quiere ayudar a mí. Ahora él, cuando tuvo que ayudar a Garrincha, que se murió de cirrosis, no lo ayudaste, negro. Esto si se ve en Brasil, mejor. Mi papá vivió una época dorada del fútbol, una era en la que se consolidó como el rey absoluto, y aunque el destino lo llevó a cruzarse con la figura de Maradona, al principio, las generaciones no coincidían. Mientras mi papá levantaba su primera Copa del Mundo con Brasil en 1958, Maradona ni siquiera había nacido. En 1962, cuando papá conquistaba su segundo título mundial en Chile, Diego solo tenía 2 años. En 1970, cuando mi papá brillaba con la triple corona en México, la gente ya se rendía ante su talento, y no podían imaginar que un joven argentino desafiaría su trono tan pronto. Papá ya había alcanzado la gloria con el Santos, marcando más de 1000 goles entre partidos oficiales y amistosos. En ese momento, Maradona daba sus primeros pasos en el mundo del fútbol, debutando con Argentinos Juniors. Luego, papá se mudó a Estados Unidos para jugar en el Cosmos, en una liga que apenas comenzaba a crecer. Fue ahí cuando sus caminos se cruzaron. Maradona, desde pequeño, soñaba con conocer a mi papá, su ídolo. Ese sueño se hizo realidad en 1979, cuando la revista El Gráfico organizó un encuentro entre ellos en la residencia de mi papá, en Copacabana. Maradona, aún joven, estaba corriendo de un partido a otro, pero no le importaba el cansancio. Recuerdo que dijo, con que me dé 5 o 10 minutos, me conformo, sin saber que esa visita sería el comienzo de una charla interminable llena de abrazos, consejos y hasta una improvisada sesión musical, con papá tocando la guitarra. Fue un encuentro que marcó un antes y un después. En 1995, papá intentó algo que hubiese sido histórico, quiso llevar a Maradona al Santos. En ese momento, Maradona estaba suspendido por la FIFA tras dar positivo en un control antidopaje durante el Mundial de Estados Unidos. Fue una propuesta inesperada, un intento por unir a dos grandes del fútbol, pero las circunstancias no lo permitieron. Maradona, para ese entonces, ya era el héroe de México 1986, después de haber levantado la Copa del Mundo y marcado el famoso gol del siglo ante Inglaterra. La comparación entre ellos dos se volvió imparable. ¿Quién fue el mejor? Es un gran jugador,
mas no patea bien con la derecha, él no hace gol de cabeza. Y lo único gol de cabeza importante que Maradona ha hecho fue con la mano. Si yo no hubiese hecho las cosas malas que hice en mi vida, Pelé no llegaba ni segundo. Eso estuvo en la mente de todos, y ambos respondieron con ironía y humor a esa eterna pregunta. Con el tiempo, las diferencias se suavizaron. Papá y Maradona se reencontraron en un programa de televisión, dejando atrás las rivalidades. Fue un abrazo simbólico, una reconciliación pública. Pra você, o dinheiro que eu juntei não pagou a minha entrada, vou levando muito amor. Y a lo largo de los años, se volvieron a cruzar en varios eventos. En 2016, estuvieron juntos en París, como invitados de una marca de relojes de lujo. El respeto mutuo que se tenían estaba más que claro, a pesar de las comparaciones. El último abrazo entre ellos ocurrió en 2018, justo antes del Mundial de Rusia. Estaba presente el presidente Putin, pero lo que importaba era ese abrazo, una despedida de dos leyendas que marcaron para siempre el fútbol mundial. Es increíble pensar que mi papá, el rey de la cancha, se haya cruzado tantas veces con Maradona, el otro grande de Sudamérica, y hayan dejado su huella en la historia, no solo por sus habilidades, sino por el respeto que se tuvieron a lo largo de sus vidas. Me gustaría dejarles una pregunta: ¿creen que, como se dijo en este video, la historia de Pelé y Maradona estuvo marcada por algo que aún no conocíamos? ¿Hubo momentos en los que la justicia, el respeto o la rivalidad fueron más allá de lo que pensamos? Los invito a reflexionar sobre esto y, si les gustó este contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para seguir explorando más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.